Buenas tardes, agradeciendo la presencia de todos ustedes. Da inicio a los trabajos correspondientes a la sesión convocada para el día de hoy, por lo que solicito a la Secretaría General tenga a bien tomar lista de asistencia, declarando en su caso la existencia de quórum. Con gusto. Con permiso, magistrada presidenta. Magistrada Marisola Campos Montoya. Presente. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. Presente. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. Presente. Magistrada Maleticia Montoya Gastel. Presente. Se hace constar, magistrada presidenta, que se encuentran presentes la totalidad de magistraturas que integran el pleno de este tribunal. Certifico que existe quórum para iniciar esta sesión. Habiéndose agotado los dos puntos del orden del día, pido a la secretaria declare instalada la sesión y proceda a dar lectura al orden del día. Con el permiso del Pleno, orden del día. Primero, lista de asistencia y en su caso declaratoria de quórum. Segundo, instalación de la sesión. Tercero, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial según expediente TESIN 19-2016 PSI. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial según expediente TESIN 20-2016 PSI. Quinto, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial según expediente TESIN 21-2016 PSI. Sexto, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano según expediente TESIN 26-2016 JDP. Séptimo, clausura de la sesión. En consecuencia, agotados los dos primeros puntos del orden del día, pasamos al tercero, consistente en el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial según expediente 19, PSIN 19-2016 PSE. Expediente que fue turnado a la ponencia del magistrado Guillermo Torres Chinchillas, por lo que pido al magistrado Torres que ya sea personalmente o a través de uno de sus proyectistas, haga del conocimiento del Pleno su proyecto de resolución correspondiente. Sí, gracias, magistrada presidenta. Instruyo al secretario de Estudio de Cuentas de mi ponencia, licenciado Ascensión Ramírez, ya a conocer la cuenta en este asunto. Con el permiso del Pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia que pone a su consideración el magistrado Guillermo Torres Chinchillas relativo al procedimiento sancionador especial de clave TESIN 19-2016 PSE, iniciado por motivo de la queja interpuesta el 8 de abril de este año por José Carlos Aceves Tamayo en su calidad de representante propietario del partido sinaloense ante el Consejo Distrital Electoral 14 de Culiacán, en contra del Partido de la Revolución Democrática y su candidato a gobernador del estado, Mariano Gómez Aguirre. Queja en la que denuncia posibles violaciones a las reglas relativas a la difusión y fijación de propaganda para el presente proceso electoral. En la queja, el actor manifiesta en síntesis lo siguiente: denuncia la existencia de propaganda electoral consistente en 93 lonas impresas con la imagen de Mariano Gómez Aguirre, el logo del Partido de la Revolución Democrática y distintas frases de campaña del candidato. Lonas de similares dimensiones con letras moradas y negras en un fondo blanco, la cual se encuentra colocada en la cerca o valla que delimita el perímetro de estacionamiento ubicado por el Boulevard Alfonso G. Calderón entre los bulevares Rolando Arjona y Manuel Sarabia en el desarrollo urbano de Ríos, a un costado de la central de autobuses de esta ciudad, conocida también como Central Milenio, Central Nueva o Central Internacional de Autobuses, así como la banqueta y árboles de este mismo estacionamiento, hechos que según su decir violentan lo establecido por los artículos 183, tercer párrafo,
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y 11, fracción primera y segunda del Reglamento para la difusión y eficacia de la propaganda durante el proceso electoral, así como los diversos artículos 242, 245, 443 y 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al estar colocada en un lugar prohibido como lo es el equipamiento urbano. Respecto a los hechos denunciados, en el proyecto se propone lo siguiente. Para demostrar sus afirmaciones, el quejoso aporta como medio de prueba distintas impresiones fotográficas de las cuales únicamente se aprecia propaganda electoral colocada en la valla o cerca que delimita el perímetro del estacionamiento en cuestión, no así en sus banquetas y árboles, como lo vio el recurrente. Lo anterior se corrobora con la información obtenida por la autoridad instructora durante la diligencia de investigación. Sin embargo, la autoridad electoral, al investigar los hechos denunciados, obtuvo también el testimonio de la encargada del estacionamiento, quien señaló que el lugar es una propiedad privada, así como el testimonio de Samuel Medina Gagiola, quien se ostentó como gerente operativo de dicho estacionamiento, quien le manifestó que el estacionamiento es una propiedad privada que funciona de manera independiente a la central de autobuses y que una empresa de publicidad había celebrado un contrato con los dueños para colocar esa propaganda. Por otra parte, además de los testimonios levantados por la autoridad instructora, obran los autos de la causa el contrato de compraventa del estacionamiento entre la propietaria original denominada Terminus Sociedad Anónima de Capital Variable y Regiosim Sociedad Anónima de Capital Variable, así como también el contrato de exclusividad que la empresa propietaria realizó con la diversa empresa denominada Administradora Publicitaria Sociedad Anónima de Capital Variable, para efectos de que se promocionara la renta de la cercovalla perimetral del estacionamiento como un espacio publicitario, empresa que a decir del candidato denunciado le presta los servicios de publicidad en exteriores. Por tanto, como puede observarse de los distintos documentos analizados y vinculados entre sí, el estacionamiento en cuyas cercas y o valla perimetrales se colocó la propaganda denunciada es una sociedad mercantil de carácter privado que presta un servicio al público de guarda y pensión de vehículos, por lo que la ponencia concluye que los hechos denunciados no infringen las normas relativas a la fijación y difusión de propaganda. Similar criterio adoptó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el juicio de revisión constitucional de clave SUP-JRC-581-2015. Además de lo anterior, del análisis y manipulación de las pruebas, se concluye por la ponencia que la propaganda en estudio no se encuentra colocada de manera que obstaculice la orientación o el tránsito de las personas que hacen uso de los servicios que se brindan en este estacionamiento, ya que se trata de propaganda colocada sobre una valla o cerca que delimita un área determinada con una altura aproximada de 1 metro sobre el nivel del piso. En virtud de lo anterior, la ponencia propone declarar la inexistencia de las infracciones atribuidas al Partido de la Revolución Democrática y su candidato a gobernador del Estado, Mariano Gómez Aguirre. Toda la pregunta. Gracias, señor secretario. Queda a consideración de las magistradas y magistrados el proyecto de resolución presentado. Magistrada Rezola, tiene la palabra. Gracias, magistrada presidenta. Quiero resaltar que el pleno de este tribunal, en lo que corresponde a los procedimientos sancionadores especiales, en anteriores expedientes nos hemos pronunciado sobre la inexistencia de la conducta. En este caso particular, quiero resaltar que llegamos a la conclusión de la inexistencia de la infracción, no porque no se existan los hechos denunciados, sino porque lo que ellos señalan en donde hubo indebida colocación de propaganda electoral, no se puede llegar a la conclusión que es un edificio público, dado que es en un contrato privado, la propiedad no corresponde a lo que es la central, que es una prestación de servicios que se da en aras de un estacionamiento adjunto a la central camionera. Pero quiero resaltar para que no se entienda que hay una contradicción con lo que hemos resuelto en anteriores precedentes y en los que vamos a resolver subsecuentemente,
porque en los otros hemos declarado la inexistencia de la denuncia de las conductas, dado que no se acreditan los hechos denunciados. En el caso concreto están acreditados los hechos denunciados porque efectivamente de la queja se advierte que existe esa propaganda, que existe el lugar en donde se coloca, pero en la inspección también se corrobora que sigue existiendo la propaganda ahí, pero la naturaleza no se puede decir que es equipamiento urbano porque es de propiedad privada, y luego entonces es la peculiaridad por la cual en este asunto llegamos a la conclusión de que es que la conducta es inexistente la infracción bajo la cual el quejoso denuncia, en este caso, al Partido de la Revolución Democrática y a su candidato a gobernador del estado. Quería resaltar simplemente esa particularidad de los procedimientos sancionadores especiales que hemos venido resolviendo, que en su mayoría hemos decretado la inexistencia, dado que no se acredita el hecho denunciado. Esa particularidad quería resaltar. Gracias, magistrada, por la oportunidad de su precisión. ¿Algún otro magistrado o magistrado? ¿No? No habiendo más intervenciones, solicito a la Secretaria General tenga a bien tomar el sentido de la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada Verónica Elizabeth García Montiver. A favor del proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Chinchillas. Es mi proyecto. Magistrada Marisola Campos Montoya. A favor del proyecto. Magistrada Leticia Montoya Gasteri. A favor del proyecto. Hago constar, magistrada presidenta, que por unanimidad de votos el proyecto del expediente TESIN 19-2016 PSE ha sido aprobado. En consecuencia, el procedimiento sancionador especial según expediente TESIN-19/2016 PSE se resuelve. Primero, se declara la inexistencia de la infracción atribuida al Partido de la Revolución Democrática y a su candidato a gobernador del estado, Mariano Gómez Aguirre, en los términos y efectos de la presente sentencia. Segundo, notifíquese en los términos de ley. Pasamos al cuarto punto del orden del día, que consiste en el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial según el expediente PSI-20/2016 PSE. Expediente que fue turnado a la ponencia de la magistrada Marisola Campos Montoya, por lo que pido a la magistrada Campos que, ya sea personalmente o a través de alguno de sus proyectistas, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Solicito al licenciado Andreyep Terrazas Sánchez, secretario de Estudio y Cuenta, adscrito mi ponencia, que proceda a dar la cuenta del proyecto. Con el permiso del Pleno, doy cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial identificado con la clave TESIN 20/2016 PSE, que pone a su consideración la magistrada Marisola Campos Montoya, promovido por el Partido Sinaloense en contra del Partido Acción Nacional y su candidato a gobernador, Martín Alonso Heredia Lizárraga, por presuntas violaciones a las normas de propaganda electoral. El denunciante señala en su queja que existen conductas violatorias a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa en relación a la colocación y fijación de propaganda electoral por parte del Partido Acción Nacional y su candidato a gobernador, Martín Heredia, por fijar propaganda electoral consistente en dos espectaculares que contienen la fotografía de Martín Heredia bajo las siglas del Partido Acción Nacional, así como también la leyenda "Juntos a trabajar por mejores empleos", ubicadas en áreas de espacios libres como zonas verdes, parques y jardines, los cuales son considerados como elementos de equipamiento urbano, obstaculizando la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro del centro de población. Al respecto de la diligencia de inspección realizada por el Consejo Distrital Electoral 22 en Mazatlán, se desprende que al momento de constituirse en los domicilios donde, a decir del quejoso, se encontraban colocados los espectaculares con propaganda electoral, advirtió que no estaban colocados
dichos espectaculares, lo cual hizo constar tomando fotografías de dichos lugares. Así las cosas, al contrastar las fotografías aportadas por el quejoso como pruebas técnicas con las tomadas por la autoridad instructora, en el proyecto se advierte que en ese momento no existe materialmente la propaganda denunciada. En razón a lo expuesto, ante la ausencia de pruebas idóneas en el proyecto se establece que no se acredita el hecho denunciado, consistente en la aplicación de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano. En consecuencia, en el proyecto se propone declarar la inexistencia de la violación a la normatividad electoral en relación a la fijación y colocación de propaganda electoral atribuida por el quejoso al Partido Acción Nacional y a su candidato a la gobernatura, Martín Alonso Heredia Lizárraga. Es la cuenta. Queda a consideración de las magistradas y magistrados el proyecto de resolución presentado. No habiendo comentarios al respecto, pido a la Secretaría General tome el sentido de la votación. Con el permiso del Pleno, magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. A favor del proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. A favor del mismo. Magistrada Maisola Campos Montoya. A favor del proyecto. Magistrada María Leticia Montoya Gastelo. Con el proyecto. Se hace constar, magistrada presidenta, que por unanimidad de votos el proyecto del expediente TESIN 20/2016 PSE ha sido aprobado. En consecuencia, el procedimiento sancionador especial, según expediente TESIN-20/2016 PSE, se resuelve. Primero, es inexistente la violación de la normatividad electoral atribuida al candidato a la gobernatura Martín Alonso Heredia Lizárraga y al Partido Acción Nacional en los términos y efectos de la presente sentencia. Segundo, notifíquese en los términos de ley. Pasamos al quinto punto del orden del día, que consiste en el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial según expediente TSI-21/2016 PSE. Expediente que fue turnado a la ponencia de la magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros, por lo que pido a la magistrada García que, ya sea personalmente o a través de su proyectista, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Con el permiso de la Presidencia, doy uso de la voz al licenciado Jesús Sáenz Zamudio, secretario de Estudio y Cuenta de esta ponencia para ello. Adelante, licenciado, por favor. Gracias. Con su autorización, magistrada presidenta. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al procedimiento sancionador especial identificado con la clave de expediente TESIN-21/2016 PSE, interpuesto por el Partido Sinaloense, derivado de la queja presentada ante el Consejo Distrital Electoral 22 de Mazatlán, Sinaloa, radicada con la clave Q-002/2016, en contra de Quirino Ordaz Coppel, candidato a la gubernatura del estado de Sinaloa, y al Partido Revolucionario Institucional, por presuntas violaciones a la normatividad electoral. El quejoso argumenta que el Partido Revolucionario Institucional y el candidato a la gubernativa, Quirino Ordaz Coppel, postulado por dicho partido, contravinieron la normatividad electoral al colocar propaganda consistente en dos espectaculares de elementos contemplados como equipamiento urbano, en paso peatonal y en áreas de espacios libres, como las zonas verdes, parques y jardines, obstaculizando la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro del centro de la población. Para probar la existencia de dicha propaganda, el quejoso ofreció dos pruebas que califican como documentales técnicas, consistentes en dos fotografías tomadas a dos espectaculares materia de la controversia. A efecto de corroborar el dicho del quejoso, la autoridad instructora llevó a cabo de la diligencia de investigación e inspección en los lugares señalados por el quejoso, procediendo a levantar el testimonio fotográfico de lo observado en los lugares, constatado a la inexistencia de la propaganda electoral aducida. Por otra parte, la autoridad instructora entrevistó a personas cercanas al lugar de los hechos denunciados en relación
por la existencia o no de la propaganda electoral presuntamente irregular, sin que hayan referido dato alguno sobre quién fijó la publicidad, sumando al hecho de que quienes proporcionaron la información no fueron debidamente identificados. Ahora bien, del estudio de fondo que realiza este tribunal respecto de las conductas atribuidas al candidato y al Partido Revolucionario Institucional, considerando necesario verificar las fotografías aportadas por el quejoso o las tomadas por la autoridad administrativa electoral en el acto de investigación e inspección, se advierte que no existe materialmente la propaganda denunciada, lo que, sumado a la declaración de los testigos, no fueron identificados por la autoridad, pudiera constituir un leve indicio de su existencia previa a la diligencia de inspección. Sin embargo, al no desprenderse de la citada actuación circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto de la conducta denunciada, no es posible adjudicarla con otros medios de prueba técnicos aportados por el quejoso, ya que no aportan ningún otro elemento de prueba que sea suficiente para acreditar su pretensión. En ese contexto, no puede considerarse demostrada la existencia de las atribuciones al Partido Revolucionario Institucional ni de su candidato Quirino Ordaz Coppel. Por lo tanto, en el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción atribuidas a los denunciados. Es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Gracias, señor secretario. Queda a consideración del Pleno el proyecto de resolución presentado. Al no haber intervención, pido a la secretaria general tenga bien tomar el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia, magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. A favor del proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. A favor. Magistrada Maisola Campos Montoya. A favor del proyecto. Magistrada Maleticia Montoya Castelo. A favor del proyecto. Se hace constar, magistrada presidenta, que el expediente de FIN 21/2016 PSE ha sido aprobado. En consecuencia, el procedimiento sancionador especial, expediente TECSIN-21/2016 PSE, se resuelve. Primero, se declara la inexistencia de la infracción atribuida a Quirino Ordaz Coppel, candidato a gobernador del estado de Sinaloa, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, así como al propio instituto político, en los términos expuestos en la presente sentencia. Segundo, notifíquese en los términos de ley. Pasamos al sexto punto del orden del día, que consiste en el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano, PSIN-26/2016, JDP, expediente que fue turnado a la ponencia a mi cargo, por lo que le pido a la secretaria de Estudio y Cuenta, licenciada Norma Alicia Arellano Félix, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Con el permiso del Pleno, doy cuenta del proyecto de resolución que pone a su consideración la magistrada Alma Leticia Montoya Castelo, relativo al juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano de clave TECSIN 26/2016 JDP, interpuesto por Gabriela Campos Traslaviña en su carácter de diputada suplente de representación proporcional de la 61ª legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa para el periodo 2013-2016, a fin de controvertir la omisión de dicho órgano legislativo de tomarle la protesta al cargo de diputada, no obstante la ausencia en funciones de la diputada propietaria Judith del Rincón Castro. El 12 de abril del presente año, Gabriela Campos Traslaviña promovió per saltum juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, dirigido a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de controvertir la omisión del Congreso del Estado de Sinaloa de tomarle la protesta al cargo de diputada. Dicho medio de impugnación fue remitido por acuerdo del 18 de abril de 2016 a la Sala Superior por considerar que se actualizaba la competencia a su favor. Sin embargo, al no acreditarse la vía per saltum por la actora, la Sala Superior remitió el expediente mediante acuerdo de reencauzamiento de 27 de abril del presente año a este tribunal
para que conociera del mismo, el cual fue recibido el 28 de abril siguiente. Del escrito de impugnación presentado por la ciudadana enjuiciante, se advierte que aduce como agravio único la omisión del Congreso del Estado de Sinaloa de tomarle la protesta como diputada de la 61ª legislatura, no obstante la ausencia en sus funciones de la diputada propietaria Judith del Rincón Castro, lo cual viola en su perjuicio, a decir de la ciudadana, los artículos 14, 16, 41 y 116, fracción séptima, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que al no convocarse a la diputada suplente para cubrir la ausencia de la diputada propietaria, quien se encuentra incapacitada indefinidamente y ausente de sus funciones como legisladora, se deja a su juicio sin representación a un sector de la sociedad que votó por la coalición Unidos Ganas Tú y se transgrede su derecho de ser votada en su vertiente de derecho de ejercicio de cargo. Ahora bien, este órgano jurisdiccional estima necesario precisar que del análisis integral de la demanda, del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, así como de la solicitud presentada el 8 de abril de 2016 por la propia actora, en la cual solicita le sea tomada la protesta al cargo, se desprende que el acto impugnado radica en la omisión del Congreso del Estado de dar respuesta a dicha solicitud. De ahí que, si es ese el acto impugnado, el carácter de autoridad responsable lo tendría el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Sinaloa, autoridad a la que fue dirigida la solicitud mencionada. No obstante lo anterior, el 5 de mayo de 2016 se recibió en la oficialía de partes de este tribunal un escrito donde viene aportando como prueba superveniente oficio de fecha 21 de abril de 2016, firmado por el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Sinaloa, el diputado Francisco Solano Urias, en el que en esencia le informa a la ciudadana enjuiciante que la competencia para resolver si se debe llamar o no a la suplente le corresponde al Pleno, por lo que su solicitud recibida el 8 de abril del presente año sería turnada a esa instancia para su estudio. En ese sentido, con esas consideraciones, el carácter de autoridad responsable en el presente juicio lo tiene el Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa. Una vez que ha quedado precisado lo anterior, la ponencia propone declarar fundado el agravio invocado por la ciudadana impugnante, aunque en la presente resolución se suple su deficiencia con fundamento en el artículo 75, primer párrafo, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Sinaloa por las siguientes razones. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido en forma reiterada que el artículo 8, en relación con el artículo 35, fracción quinta, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen el derecho de petición a favor de los gobernados. El primero lo hace en forma genérica y el segundo prevé el derecho de petición en la materia política como prerrogativa específica de los ciudadanos del país, siempre y cuando dicho derecho sea ejercido por escrito, de manera pacífica y respetuosa, lo cual genera un deber para las autoridades de respetarlo. En ese sentido, con la finalidad de garantizar el debido ejercicio y eficacia de dicho derecho fundamental, a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito, fundado y motivado por parte de la autoridad a la que se haya dirigido, el cual deberá dar a conocer en breve término al peticionario o solicitante. Al respecto de las constancias del expediente en que se actúa, el escrito de petición aludido, el cual fue presentado por la ciudadana actora el 8 de abril de 2016, no se advierte que haya recaído respuesta debidamente fundada y motivada por parte del Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa, omisión que contraviene el derecho político de petición del enjuiciante prevista por los artículos 8 y 35, fracción quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se establece la obligación de las autoridades de respetar por escrito, de manera fundada y motivada, en un breve plazo, responder a las peticiones o solicitudes presentadas por los gobernados. No es óbice para concluir lo anterior
la circunstancia de que el Congreso del Estado de Sinaloa, en su informe circunstanciado del 16 de abril del presente año, aduzca que la petición de la hoy actora esté siendo atendida y que no exista una dilación intencional, pues lo cierto es que a la fecha en que se resuelve el presente asunto, no obra en autos constancia alguna de respuesta fundada y motivada a la petición formulada por la hoy demandante el 8 de abril del presente año, y de acuerdo con el artículo 142 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, cuando las leyes no señalen término, se entenderá el de 10 días para que la autoridad ante quien se ejerza el derecho de petición dicte el proveído respectivo, y que en el caso de estudio dicho plazo ya ha transcurrido en demasía. Conforme con las anteriores consideraciones, al estar acreditado que no se ha dado respuesta debidamente fundada y motivada a la multicitada petición realizada por la actora, la ponencia propone declarar fundado el agravio y, en consecuencia, ordenar al Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa para que en la sesión próxima ordinaria emita respuesta por escrito de manera fundada y motivada conforme corresponda, y una vez realizado lo anterior, informe en las 24 horas siguientes a este órgano jurisdiccional sobre su cumplimiento, adjuntando las constancias que lo acrediten. Es la cuenta. Gracias, secretaria. Queda a consideración de las magistradas y magistrados el proyecto de resolución correspondiente. Sí, magistrada García, adelante. Con el permiso de la presidencia, compañeras magistradas, mi participación es para señalar, es en el sentido de que no comparto el sentido del proyecto. Y de manera previa también anuncio que haré voto particular sobre el mismo. Mi postura tiene su fundamento en un principio, el principio constitucional de tutela efectiva. Y tiene su fundamento también en el artículo 41 de la Constitución, de la naturaleza de los medios de impugnación en materia electoral y qué es lo que estos medios deben garantizar al justiciable. En ese sentido, difiero del proyecto, empezaré señalando, para centrar la litis, que difiero del proyecto en el sentido, a juicio de esta ponencia, se violó con el proyecto el principio de congruencia en su vertiente externa en el proyecto. Esto es porque el proyecto modifica la pretensión y la causa de pedir del proponente. Se advierte que en la demanda, de manera expresa, la promovente señala como acto impugnado la ilegal e inconstitucional omisión del H. Congreso del Estado de Sinaloa de tomar protesta a la suscrita como diputada de la 61 legislatura del Congreso del Estado. Es el acto impugnado de la promovente. En su petitorio, la promovente de la demanda señala expresamente: declarar fundado mi agravio a fin de salvaguardar mi derecho de ser votado. Se ordena a la autoridad responsable tomarme protesta como diputada de la 61ª legislatura del Congreso del Estado. A juicio de esta ponencia, la pretensión de la promovente es muy clara: la omisión del Congreso de tomarle protesta. Esa es la pretensión. La causa de pedir está acreditada en el expediente, a juicio de esta ponencia. La causa de pedir está en el sentido de que está acreditado que hay una ausencia de un miembro de la Cámara. Hay una ausencia de un miembro de la Cámara, hay una prescripción constitucional que señala
que el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa se integra por 40 diputados. Hay unas constancias médicas que acreditan una ausencia justificada que todos conocemos. Entonces, y hay una solicitud, un planteamiento en juicio y protección de los derechos políticos electorales, donde vienen reclamando la promovente la omisión del Congreso de tomarle protesta. A juicio de esta ponencia existe la pretensión, existe la causa de pedir, y siento que el proyecto reencausa, direcciona de manera equívoca la pretensión. En ningún momento, si bien no pasa desapercibido para la voz, que esa pretensión tuvo su origen efectivamente en un escrito que la promovente presentó, que dirigió ante la mesa directiva del Congreso del Estado, donde dicho escrito también, en términos expresos, le solicito me llame a tomar protesta como diputada. Ese es el escrito de origen, y al no obtener respuesta, la promovente viene a este tribunal con la cadena impugnativa que ya conocen, que originalmente promovió ante Sala Regional, reencausó a Sala Superior, y Sala Superior llegó a este tribunal. Entonces, en ese sentido, hay un escrito ante el presidente de la mesa directiva de que se le llame a tomar protesta. No se le dio respuesta. No pasa desapercibido tampoco que, de manera como prueba superviviente, la misma promovente viene a señalar, días posteriores viene a señalar: el presidente de la mesa directiva me ha notificado que el que le corresponde resolver mi petición no es a la mesa directiva, sino es al pleno, y lo turnará. Si estamos hablando estrictamente de un derecho de petición, aún en el supuesto, como maneja el proyecto, que estamos en presencia de un derecho de petición, ese derecho de petición ya se lo atendió el presidente de la mesa directiva, de manera no le resuelve el fondo deficiente o en términos, pero ya le respondió. No pasa desapercibido para mí la existencia de ese escrito, pero insisto, nunca la promovente vino a señalar como acto impugnado o vino a pedir, su petición nunca fue que la omisión del Congreso de darle respuesta. Su pretensión es que la omisión del Congreso de no tomarle protesta. Entonces, en ese estado de cosas, a juicio de esta ponencia, el proyecto no atiende la pretensión ni la causa de pedir de la promovente. Entonces, en ese sentido, en esta línea, si estamos de que aquí estamos en presencia de una diputada suplente que viene a este órgano jurisdiccional haciendo una solicitud de ejercer su derecho político electoral de ser votado bajo la vertiente de desempeñar y ocupar el cargo para el que fue electa, considero, señores, que no podemos cambiar la litis de esa manera como lo propone el proyecto. Eso es en cuanto a la congruencia de la sentencia. No, de mi punto de vista, insisto, no está bien definida la pretensión ni la causa de pedir en el proyecto. Y esto nos lleva, señores, al principio que todos conocemos, que nos impone a todos los juzgadores la Constitución en el artículo 17, tutela efectiva. Esto
¿Esto qué implica? Tutela efectiva. Hay una diputada, por eso en este sentido considero que este tribunal debe resolver el fondo del asunto, debe resolverle a la promovente su pretensión de ejercer el cargo. No comparto la propuesta del proyecto porque a mi juicio estaríamos generando una dilatación en el ejercicio del derecho de la promovente. Esto es, si nosotros resolvemos como se plantea en el proyecto, el Congreso del Estado, en la sesión que se plantea en el mismo, resolverá lo que el Congreso del Estado resolverá lo que nos viene a pedir la promovente que resolvamos en este momento. ¿Y qué estamos generando con ello? Que vamos a obligar a la promovente, si el Congreso del Estado no le resuelve en el sentido que ella viene a solicitar, la vamos a llevar a que tenga que promover un nuevo medio de impugnación. Señores, eso no es tutela efectiva, eso no es justicia pronta y expedita. Hay que tomar en ciertas circunstancias. Si este pleno resolviera que le asiste la razón a la promovente, si este pleno resolviera que si bien el Congreso del Estado puede funcionar con mayoría simple de sus miembros, que eso no implica y esto no puede ser el menoscabo de lo que prescribe el artículo 24 que señala cómo debe estar integrado un Congreso. El Congreso de Sinaloa, señores, se integra con 40 diputados. Entonces, 40 diputados. Tenemos ahí un órgano que no está integrado. Entonces, señores, hay que tener en cuenta, estamos dilatando la justicia a la promovente. Si tomamos en cuenta que estamos hablando de un derecho político electoral de ser votado, el periodo de sesiones de este Congreso del Estado en turno concluye el próximo 31 de julio. Estamos 2 meses y medio, un poco más de 2 meses y medio que concluya el último periodo ordinario de sesiones de la 61ª legislatura, el 31 de julio, señores. El 30 de septiembre concluye la legislatura. Entonces, a juicio, entre ellos, eso es por lo que debemos de resolver el fondo del asunto. No tiene caso. Creo que todos tenemos claro lo que implica tutela efectiva. Justo es que el transcurso del tiempo no agote el derecho electoral que le protege la Constitución a la promovente. Esto es tutela efectiva 17 constitucional. El propio artículo 41 de la Constitución prescribe que el Estado, que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad se creará un sistema de medios de impugnación. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar y ser votados. En principio, señores, como sostengo, a juicio de esta ponencia, este tribunal es el competente para resolver el planteamiento de la promovente. No podemos hacer un pronunciamiento como el que se propone en el proyecto de decirle al Congreso, pronúnciate, cuando viene la promovente a
justamente viene la justiciable solicitando eso de este tribunal, y que tenemos competencia para hacerlo absolutamente. Menos aún, señores, no fue en la causa de pedir en ningún momento de la demanda, si bien hace referencia a la promovente, a la existencia de esa solicitud, en ningún momento fundamenta en el artículo 8 de la Constitución, en el derecho general de petición que todo ciudadano debemos de tener. Soy convencida que los órganos para su funcionamiento deben de estar integrados. Como mencionaba, eso no implica, eso no se justifica que el Congreso esté funcionando, que el Congreso tenga mayoría. Dice, incluso la ley orgánica infiere que con una mayoría simple, mitad más uno, el Congreso puede funcionar. Aun cuando la ley orgánica lo establezca, diferiría, porque la propia ley orgánica y la Constitución establece supuestos en lo que se requiere mayoría calificada. Entonces, tenemos una disposición constitucional. El Congreso debe integrarse con 40 diputados, que se replica en los términos que ustedes ya conocen, que se replica en la ley orgánica. Efectivamente, señores, efectivamente tenemos en la Constitución supuestos para ausencias o faltas injustificadas. Efectivamente, no tenemos un supuesto exacto, expreso para el caso que tenemos. Pero este tribunal, señores, no necesariamente tiene que existir la norma expresa. Tendríamos que hacer un análisis sistemático de la Constitución, de la ley orgánica del Congreso del Estado, y sobre todo de la naturaleza de la diputación por suplencia, señores. ¿Qué casos tendría si los órganos pudieran funcionar sin que entraran las suplencias? Pues en un momento dado sería innecesario por sí misma la figura. Efectivamente, la Constitución y la ley orgánica hacen referencia de manera expresa faltas injustificadas, establecen cierta temporalidad. También establece de manera expresa las solicitudes de licencias por tiempo determinado, que es lo que usualmente maneja la Cámara. Señores, en un análisis sistemático, funcional de la Constitución y de la propia ley orgánica, señores, de la página oficial del Congreso se puede advertir que ahorita aproximadamente deben de estar con licencia, autorización como licencia, aproximadamente 17 diputados propietarios. Están 17 suplentes en el Congreso del Estado. Hay otro caso, señores, de un diputado propietario que pidió licencia, se autorizó su licencia, estuvo ausente una sola sesión. El suplente estuvo en una sola sesión, y cuando el propietario viene a solicitar su incorporación, se retira el suplente. En ese sentido, propongo mi voto particular. Invito, señores, en primera instancia, invito en términos generales a que resolvamos del fondo la pretensión de la promovente. De fondo, tutela efectiva, 17 constitucional, y el 41 también de la propia Constitución, cuando dice que el sistema de medios en materia electoral garantizará el derecho a ser votado. En un sentido general, resolver el fondo del asunto y de la litis, entrable. Y el segundo, mi planteamiento a juicio de esta ponencia: existe un Congreso del Estado de Sinaloa que no está integrado.
no advierto que no se pueda compaginar, en su momento la existencia o un diputado suplente desempeñando el cargo y una eventual decisión que tome el Congreso para garantizar los derechos de una diputada suplente propietaria que no pueda ejercer su cargo por cuestiones de salud. Una cosa no excluye a la otra. Esos son mis dos planteamientos. Propongo en términos generales que resolvamos el fondo. El segundo, que prioricemos el imperativo constitucional que establece que el Congreso debe estar integrado. Por último, compañeros magistrados, magistradas, el proyecto, sin menoscabo del sentido de mi voto en lo que hasta aquí he argumentado, quiero señalar que también me preocupa el proyecto en los términos que ustedes le ordenan al Pleno del Congreso de Sinaloa. En el proyecto se le ordena al Pleno del Congreso de Sinaloa para que la próxima sesión. Se le está ordenando, se está sentando el Congreso del Estado para poder funcionar. Se divide a su vez en órganos colegiados de manera interna. Como todos sabemos, en las comisiones permanentes, de acuerdo a la naturaleza de los asuntos, un órgano, una junta de coordinación política con sus propias atribuciones, una mesa directiva con sus propias atribuciones, y el máximo órgano en sí, que es el Congreso del Estado. El Congreso del Estado, el Pleno, son los 40 diputados. Pero para poder llegar a la resolución final de un asunto, se requiere activar una serie de métodos para poder llegar al conocimiento del Pleno. Esto es, me explico. La petición fue hecha a la presidencia de la mesa directiva. Y la petición fue hecha a la presidencia de la mesa directiva. La presidencia de la mesa directiva le dice a la promovente: no está en la facultad de la presidencia de la mesa directiva, porque solo yo te puedo llamar cuando el Pleno me lo resuelva. Y dice la presidencia de la mesa directiva: lo pondré a conocimiento del Pleno. Señores, el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso establece como atribuciones de la mesa directiva, entre otras, el artículo 42, fracción segunda, dar curso reglamentario a los asuntos y determinar los trámites a que deban sujetarse cuando se dé cuenta la Cámara de ellos. Cuarta, establecer y vigilar el cumplimiento del orden del día. 16ª, llamar en los casos que se requiera a los diputados suplentes. 22ª, tomar la protesta de ley a los funcionarios que la deban rendir. Señores, aquí hay una serie, entre otras, de facultades de la mesa directiva. Hubo una petición de fecha 8 de abril, luego se requirió que más de 15 días después o un mes después la promovente, la mesa directiva le dice a la promovente: no soy yo, es el Pleno del Congreso del Estado, y nosotros estamos vinculando al Pleno el proyecto, mejor dicho, el proyecto está vinculando al Congreso del Estado. Y sin saber si el Congreso del Estado tiene conocimiento exacto de los términos, de los dictámenes médicos de la diputada. Creo que aquí el proyecto no se puede desvincular
la atribución que tiene la mesa directiva del Congreso del Estado en el resolutivo que ustedes proponen, donde se le ordena al Pleno del Congreso del Estado. Hay por último, en abono a lo que se señalaba en la cuenta, donde se dice que dice la promovente señala, si no accedo al cargo, si no se me permite ejercer el cargo para el cual fui electa en una fórmula de propietaria y suplente, no estoy representando al distrito, que en su caso, o a mis representados. Comparto de manera matizada lo que señala la promovente, porque tenemos claro que un diputado, cuando toma protesta, de manera no representa necesariamente a su distrito. No podríamos llegar a esa conclusión, pero también tengo claro que ese diputado presentó una plataforma electoral al ciudadano. Ese diputado hizo compromisos con ese sector que votó por él, y por esa fórmula que votó ese sector. Hay un grupo parlamentario, señores, que no tiene un voto en la Cámara. Hay un grupo parlamentario que no tiene un voto en la Cámara. El artículo 18 de la ley orgánica del propio Congreso del Estado señala esto para efecto de cómo podemos hacer un análisis sistemático de la Constitución y la ley orgánica. Son derechos de los diputados. No hace distinción la ley orgánica entre propietarios y suplentes. Son derechos de los diputados asistir con voz y voto a las sesiones del Congreso. Dice la fracción séptima también del propio artículo 18. Gestionar ante las autoridades la atención de los asuntos que les planteen sus representados. Es en términos, en suma, magistrada presidenta, reitero, primera, este tribunal tiene competencia, debe, por los principios de tutela efectiva y por el 41 constitucional, la naturaleza de los juicios de derecho políticos electorales, por el principio de congruencia externa de la sentencia, resolver el fondo del asunto. Dada el aspecto de los tiempos del Congreso del Estado, que reitero, el último periodo, el segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional de la legislatura concluye el próximo 31 de julio y la legislatura concluye el 30 de septiembre. Mi propuesta es que no dilatemos más, que resolvamos a la promovente y que prioricemos el artículo 24 constitucional, que prevé que el Congreso esté integrado con 40 diputados. Y señores, que se está ordenando al Pleno del Congreso del Estado de manera desvinculada a la mesa directiva. El proyecto ordena al Congreso del Estado de manera desvinculada, desconociendo las atribuciones de la mesa directiva. Hay un órgano que tiene atribuciones para establecer el orden del día, hay un órgano que tiene atribuciones para dar trámite a los asuntos de la Cámara. No se ha hecho, señores, desde el 8, no hay constancia en el expediente desde el 8 de abril que la promovente haya presentado su solicitud. Es todo, magistrada presidenta. Gracias, magistrada García. Nada más recuerdo al magistrado Serrano Magistrado que de acuerdo al artículo 11, fracción 4, cuarta, inciso A, no debemos rebasar los 10 minutos en nuestra participación. ¿Algún otro magistrado o magistrada? Magistrado Diego, adelante. Comparto el sentido del proyecto. La Sala Superior, cuando recausa el asunto al tribunal local, en su punto número 5 dice: a decir de la actora y ante la ausencia a sesiones de la diputada propietaria,
Judith del Rincón los días 7 y 8 de abril. La hoy actora solicitó al H. Congreso del Estado que se le llamara para el efecto de tomarle protesta correspondiente. Sin embargo, hasta la fecha, dicho órgano legislativo local ha sido omiso en atender tal solicitud. Yo considero que la omisión de la toma de protesta motivada con la solicitud realizada, que aún no tiene respuesta, lleva implícito un derecho de petición que incluso en este momento no tendríamos nosotros elementos para poder resolver de fondo el asunto. Considero que cuando resuelve declinar competencia, lo que hace la mesa directiva al señalar que es el Pleno del Congreso el que debe resolver, considero que es una facultad potestativa, soberana de la Cámara, el decidir en qué momento va a requerir o va a llamar al suplente. Para ello tendría que revisar el expediente del estatus jurídico actual de la diputada propietaria a efectos de verificar si efectivamente las ausencias fueron justificadas o injustificadas y en consecuencia proceder a lo que corresponda. Actualmente considero que la causa de pedir es muy concreta, es muy específica. Hay una solicitud para que se le tome protesta y el Congreso del Estado no ha dado respuesta de manera fundada y motivada. No está descontextualizado el agravio como lo plantea la magistrada. Yo lo veo en el aspecto, incluso así lo asume la propia Sala Superior, y en otra parte donde habla de la no representación del hecho de no contar con un suplente o un diputado, también refiere al resolver el per saltum de una forma en donde me llama la atención el propio resolutivo de la Sala Superior, donde habla y sostiene lo siguiente. Dice: existe una vinculación idónea por el cual se puede atender su pretensión sin que el agotamiento de esta instancia derive en una merma a su esfera de los derechos, toda vez que, contrariamente a lo sostenido por el enjuiciante, los diputados no tienen una representación individual, sino que esta recae en la totalidad de los integrantes del H. Congreso del Estado. Esto de alguna forma está interpretando precisamente que el funcionamiento de la Cámara está resuelto con sus integrantes. Yo considero que al no tener quórum y existir una situación de emergencia, ahí sí ellos procederían en su facultad soberana en consecuencia. Creo, yo acompaño el sentido del proyecto específicamente porque la omisión de resolver de parte del Congreso del Estado a una solicitud muy concreta que es tómame protesta, no está debidamente notificada, debidamente fundada y motivada, con una respuesta específica al actor en este caso. En este momento nosotros no tenemos los elementos concretos. Creo que con el pedido o el mandato de este órgano jurisdiccional vamos a contar con una resolución debidamente fundada y motivada donde se analice específicamente el estatus jurídico actual de la diputada propietaria Judith del Rincón. Esos serían mis comentarios. Yo sí coincido con el sentido del proyecto y creo que sí existe una omisión de parte del H. Congreso del Estado en dar respuesta a una solicitud en ese sentido. Muchas gracias. Magistrado Torres Chinchillas, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, magistrada presidenta. Muy breve, ya los argumentos técnicos los ha establecido muy claros la magistrada Verónica García con respecto a mi posición en este asunto. Respeto mucho los argumentos de la ponencia, los establecidos por el magistrado Diego Medina. Sin embargo, yo también creo que el planteamiento que hace la señora o señorita diputada electa suplente Gabriela Campos Trasviña no fueron atendidas. Es decir,
se está desviando el planteamiento original. Es decir, ella acude ante el Congreso del Estado a decirle: llámame a tomar protesta, tomando en consideración que la diputada propietaria se encuentra incapacitada por una circunstancia de una enfermedad que tuvo en forma espontánea o extraordinaria. El que es omiso en este caso es el Congreso del Estado al no darle respuesta. Ante esa circunstancia, ¿ya?, en ese estado, la diputada suplente acude a solicitar justicia. ¿Ante quién? Ante el órgano de justicia. En este caso, este órgano jurisdiccional, este tribunal. Es decir, no fui a escuchar, fue omiso el Congreso, no me tomó protesta, no obstante que fui electa. Y en este momento el Congreso del Estado se encuentra no integrado debidamente. Es decir, hay 39 cuando la Constitución habla de un Congreso del Estado de 40 diputados. 24 de mayoría relativa y 16 por el principio de representación proporcional. Entonces, ella acude ante este órgano jurisdiccional no a decir: dile que me dé respuesta. Ella vino aquí a que le diga: dile que me tome protesta. Entonces, se está desviando el planteamiento. Es decir, desde mi punto de vista, no estamos atendiendo fehacientemente, diría yo, ¿verdad?, el planteamiento que hace este órgano jurisdiccional la señora Gabriela Campos Tarragini, diputada suplente hasta ahorita, pero que desde mi punto de vista sí se debió haber entrado al estudio de fondo. Por tanto, respeto los argumentos, pero no los comparto, y mi voto será en contra. Muy bien, magistrada Campos, tiene el uso de la voz. Adelante. Brevemente, para señalar que acompaño la construcción del proyecto que se somete a consideración. Las ponderaciones que realizo para acompañar el proyecto, mi opinión es a la luz del análisis integral de la documentación que obra en el expediente, con independencia de que el escrito que solicita en su momento lo señala como una omisión de que se le tome protesta como suplente ante la ausencia de la diputada propietaria. Yo lo interpreto a la luz, con independencia que no lo fundamente en el 8 constitucional, pero de la integridad de las actuaciones que obran tanto de la sala regional y en su momento de la sala superior, concatenadas con el informe circunstanciado. En mi opinión, lo interpreto y acompaño el proyecto a la luz, que es un derecho de petición, el cual debe de ser colmado en el Pleno, como la misma promovente hace llegar en autos para llegar a mi convencimiento de la prueba superviniente, donde el presidente de la mesa directiva señala que el facultado para determinar el estatus de si es llamada o no a que asuma su función como diputada suplente es el Pleno del Congreso del Estado. No escapa para mí que en su momento se debe de hacer un análisis integral del expediente, y por esas razones brevemente yo acompaño el proyecto haciendo, en mi opinión, una interpretación integral de todos los documentos que obran en el expediente. Es cuanto. Muchas gracias, magistrada. Si no hay otra intervención, me permito compartir con ustedes de una manera sucinta y cronológica el proyecto que es de la ponencia a mi cargo. Como ya ha sido comentado por los compañeros magistrados, el día 8 de abril se presentó una solicitud por parte de una diputada suplente ante el Congreso del Estado, donde solicita al presidente de la mesa que efectivamente su causa de pedir es que le tomen protesta. Que le tomen protesta para asumir el cargo, dado que hay una ausencia de su titular, de su propietario, diputado. Ante la omisión de esta solicitud que ella hace, de que se le tome protesta,
se inconforma, interpone un recurso, juicio para la protección de los derechos políticos electorales ante la Sala Guadalajara. La Sala Guadalajara el 18 de abril remite a la Sala Superior argumentando que es a quien corresponde resolver. La Sala Superior, en un análisis que hace, que ya de parte de ello dio cuenta el magistrado Diego Medina, lo remite ante este tribunal para que seamos nosotros los conocedores, los competentes para conocer del asunto y resolver conforme lo consideremos de acuerdo a lo que existe en el expediente. Llegado aquí, corresponde a mi ponencia analizar el asunto. En ese análisis que se hace, precisamente, como ya atinadamente y muy precisa fue la magistrada Campos, esta ponencia analizó todo cuanto venía. Si bien es cierto, la solicitud que hace la diputada suplente, en este caso impugnante, su petición es que se tome protesta. También es cierto que tiene que analizar, se analizó concatenada con el informe circunstanciado, con lo que la Sala Superior razonó para reenviarlo, y de esa forma, aunado con la propia demanda que interpone la impetrante, y pues en el informe circunstanciado, la propia autoridad responsable dice que está analizando la solicitud, es decir, no le da respuesta, está analizando la solicitud, así le dicen en el informe circunstanciado. Nosotros analizando esta situación vemos que el Congreso no se va a pronunciar al respecto de su petición. Dado esto, y aunado a la prueba superviniente que hace llegar la propia interesada, en este caso, la señora Gabriela, donde dice que le informa el presidente de la mesa que a quien corresponde decir si la llama o no es al propio pleno. De ahí que nosotros, este proyecto se propone que el pleno sea quien responda, se pronuncie al respecto. Podríamos no estar de acuerdo con lo que la magistrada García propone en que le entremos al fondo, pero hay algo que ella sí expresa, y es que hace la observación de que sea la instrucción a la mesa directiva para que suba el orden del pleno. Eso es, creo, atinado, de que tendríamos que ver esa parte, que si están de acuerdo, que quede en el proyecto, que se le pida que sea incluido en el orden del día, porque estamos nada más diciendo, se ordena el pleno que le dé respuesta conforme corresponda. Entonces, esta parte de velocidad podría ser. Otra cosa, no estamos dilatando con esta resolución, porque le estamos diciendo que en la próxima sesión, que en la próxima asamblea que tenga, será la próxima sesión ordinaria, sea atendido el asunto. Entonces, si ampliamos esta parte de que sea ordenado en el orden del día, pues creo que quedaría mucho más firme. Entonces, al decirle que dé respuesta a la promovente, porque no le ha dado respuesta a su petición de manera fundada y motivada conforme corresponda, pues estamos dando esa tutela efectiva que ella está procurando ante nosotros. Nada más son diferentes las vías o las formas. Entonces, esa es la propuesta, ese es el proyecto. Me sostengo con el proyecto y pues es cuanto. Solicito adelante, magistrada. Para hacer algunas precisiones. Inicio señalando, yo hice tres conclusiones. Primera, que considero que este tribunal debe resolverle la pretensión y la causa de pedir de la promovente. Segundo, que considero que este tribunal debe privilegiar la integración del Poder Legislativo del Congreso del Estado en términos de la Constitución.
Hice también un comentario, una consideración respecto a los resolutivos del proyecto, sin compartirlos, preciso, no lo comparto. No lo comparto, estoy porque me regreso a mi primer postura. Sin menoscabo, también lo señalé cuando hice ese comentario, lo dije que sin menoscabo a mi postura y a mi consideración que deberíamos de resolver el fondo. Y en general, tengo en mis manos, se ha mencionado mucho aquí por 2 ocasiones en sus participaciones el reencauzamiento que hizo Sala Superior. Lo tengo en mis manos. La motivación del reencauzamiento, cuando señala, como todos sabemos, ¿cómo lo sabemos? Es para efecto de justificar por qué no iba a resolver Sala Superior y por qué para efecto de señalar la autoridad competente eres tú, Tribunal Electoral de Sinaloa. Esa es la motivación. No va más allá la motivación del reencauzamiento. También preciso en la página 3 del reencauzamiento, en un apartado 2, donde Sala Superior identifica el juicio, dice apartado 2 textualmente: juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. El 12 de abril del presente año, Gabriela Campos Tralasviña promovió per saltum ante la mesa directiva del Congreso del Estado de Sinaloa juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, a fin de controvertir la omisión de dicho órgano legislativo de tomarle la protesta a cargo de diputada. Así replanteé en este apartado de manera expresamente, leí cómo la sala superior hace referencia a este medio de impugnación. Así también en la parte considerativa, la propia Sala Superior cuando señala que cuando motiva y fundamenta la improcedencia de la solicitud de per saltum con la que promovió la promovente, señala Sala Superior: en tal sentido, corresponde a la autoridad jurisdiccional local conocer el presente asunto en el medio de impugnación para lograr la reparación solicitada. Mi planteamiento es en el sentido que el reencauzamiento en ningún momento establece argumentaciones en el sentido del fondo. Es en términos generales, esta es mi participación y la concluyo en los términos ya señalados anteriormente. Quise precisar que en cuanto, si hice alguna consideración en cuanto a la propuesta del resolutivo, no significa que lo comparten sus términos. Es cuanto, Presidenta. Gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? ¿No? Podemos tenerlo por suficientemente discutido y procedemos a votar el proyecto presentado, por lo que pido a la Secretaria General tome el sentido de la votación y los términos del proyecto a votar. Con gusto, magistrada. Con permiso del Pleno. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. En contra del proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Chinchillas. En contra del proyecto. Magistrada Maisola Campos Montoya. A favor del proyecto. Magistrada Mareticia Montoya Gastelo. Es mi proyecto. Se hace constar, magistrada presidenta, que por mayoría de votos el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano según el expediente TESIN 26/2016 JDP ha sido aprobado con anuncio de voto en contra elaborado por la magistrada García. Bien, magistrado. La presidenta, estoy con la magistrada García. En consecuencia, el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, expediente TESIN 26/2016 JDP, se resuelve. Primero, ¿es procedente el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano? Declara TESIN
26/2016 JDP, interpuesto por la ciudadana Gabriela Campos Trasladiña, en virtud de haberse presentado en tiempo y forma, así como en la vía y términos adecuados. Segundo, es fundado el agravio expresado por la actora, de conformidad con lo expuesto en el considerando quinto de la presente sentencia. Tercero, se ordena al Pleno del H Congreso del Estado de Sinaloa para que en la primera sesión ordinaria posterior a la notificación de la presente sentencia emita respuesta a la promovente de manera fundada y motivada conforme corresponda, se le notifique y posterior a ello, en el término de 24 horas, informe a ese tribunal de su cumplimiento. Cuarto, notifíquese en los términos de ley. Habiéndose agotados todos los puntos del orden del día, se clausura esta sesión, siendo las 18 horas 24 minutos del día 9 de mayo, 11 de mayo de 2016.